Hemos comenzado el miércoles de ceniza, la Cuaresma, recordando una frase que hoy vuelve a decir Jesús: arrepiéntanse o conviértanse y crean en el Evangelio. Esta frase, que está en la segunda parte de este Evangelio, como les decía al comienzo de la misa, ya la habíamos leído hace un mes, el 24 de enero, el Evangelio de ese domingo fue también esa frase, en el Evangelio de Marcos que estamos leyendo. Hoy la leemos de nuevo, pero añadiéndole la primera parte, el desierto y la tentación, porque es apropiado para iniciar la Cuaresma. De modo que el Evangelio de hoy tiene dos partes: el desierto y tentación en la primera parte, y en la segunda, que llegó la hora de la conversión. Vamos a ver qué nos quiere decir hoy el Señor con esta palabra de Dios que tiene que llegar a nuestro corazón. Y queremos comenzar con lo que significa el desierto. Por supuesto, no quiere decir que ahora nos tengamos que agarrar todos una mochila e irnos hasta el desierto de Arizona, ¿verdad? ¿Qué significa el desierto? A lo largo de la historia de la Iglesia sabemos que el desierto significa retirarse, tener una tarde de oración, el silencio, el estar a solas con Dios. O sea que si desierto significa todo eso, podemos hacerlo aquí ante el Santísimo una tarde. Podemos hacerlo saliendo a pasear a algún sitio alrededor de esta ciudad, ¿verdad? Hay donde ir a pasear alrededor de esta ciudad, que tiene muchas zonas bonitas, verdes. Y podemos dedicar una tarde de esta Cuaresma a estar a solas con Dios, porque si no dejamos que Dios nos hable y mostrarle nuestra vida, vamos aceleradamente por la vida sin saber qué rumbo llevamos, ¿verdad? Cuando un campesino está sembrando y hace un surco, cuando uno está encima del surco, no se da cuenta si el rumbo está bien o mal. Tiene que alejarse uno. Si hay una loma, una colina, uno desde arriba dice: torcí el rumbo, mire, aquella línea lo sembré mal porque está torcida. Solo cuando uno se retira, ve su vida, cómo va el rumbo, ¿verdad? Pues eso significa el desierto, ¿verdad? Que esta Cuaresma apartemos tiempos para estar a solas en silencio con Dios. Y las tentaciones que vemos hoy en el Evangelio, pues en este Evangelio de Marcos no nos las cuenta. Marcos no cuenta lo de convertir las piedras en pan y todo eso, solamente habla de fue tentado Jesús por Satanás. En Mateo y Lucas, esos evangelios nos hablan de 3 tentaciones. Aquí Marcos solamente nos dice que fue tentado por Satanás. Satanás es lo que se enfrenta al plan de Dios. Otros teólogos le dicen el antirreino para hacernos ver que no estamos en un mundo neutral, como si saliéramos a predicar el Evangelio y el amor de Dios y todo el mundo fuera neutral. No, vivimos en un mundo de maldad, en un mundo donde hay injusticia. Y por eso tenemos que los cristianos fortalecernos con la oración y los sacramentos para poder enfrentar lo que hoy en el Evangelio lo llama Satanás, es decir, lo que se enfrenta al plan de Dios, el antirreino. Y hoy las lecturas, saben que la Cuaresma siempre fue en la historia de la Iglesia una preparación para el bautismo que se hacía una vez al año, la noche del sábado de gloria. Y a los que se iban a bautizar los preparaban durante la Cuaresma con las lecturas de la Cuaresma. Por eso las lecturas nos recuerdan el bautismo con eso del arca de Noé, que en medio de las aguas pudo salvar a la humanidad. El bautismo significa lo mismo, que en medio de las aguas podemos salvarnos.
Y recuérdense que en los bautismos no hacemos el credo como lo hacemos los domingos, sino que hacemos preguntas y respuestas. Y hacemos lo que se llama las renuncias del bautismo. ¿Y a qué renunciamos? Una de las cosas que nos preguntan es, ¿renuncias a Satanás? Y a veces nos podemos sorprender, qué duro está esto, o sea, claro que renuncio, ¿cómo no vamos a renunciar? Pero tenemos que renunciar de corazón. La pregunta dice, ¿renuncias a Satanás, a todas sus obras y a todas sus seducciones, tentaciones? Y fácilmente decimos, sí, renuncio, ¿verdad? O a veces ni siquiera abrimos la boca porque estamos pensando que dejamos la olla de frijoles en la cocina y entonces estamos pensando en otra cosa, ¿verdad? A ver si se nos quema la comida. Pero tenemos que, cuando decimos las oraciones en la iglesia, decirlas conscientemente, con la mente y con el corazón. ¿Renuncias al mal? ¿Renuncias a la injusticia? Sí, renuncio. Si todos los cristianos de este país dijeran así de corazón, renuncio, no tendríamos lo que estamos viendo, ¿verdad? Lo que estamos viendo. ¿Cómo puede ser que en un país donde durante varios días un candidato a la Corte de Constitucionalidad dice que quiere asumir su cargo, su oficina, y al día siguiente hay una orden de captura contra él? Los mismos magistrados, los mismos tribunales, la misma justicia que él iba a dirigir, lo está buscando ahora. Y así estamos. Lo peor es que nos acostumbramos a todo esto, ¿verdad? Bueno, pues hoy nos dice el Evangelio que se ha cumplido el plazo, que ya es la hora, que no esperemos más. Y esta es la segunda parte del Evangelio de hoy, la hora de la conversión. La primera era el desierto, la tentación, y la segunda es la hora de la conversión. ¿Por qué llegó la hora para Jesús que dice ya llegó la hora? ¿Qué es lo que escuchó Jesús? ¿Qué es lo que vivió en ese momento para decidirse a que fuera la hora? Que arrestaron a Juan. Lo dice el Evangelio bien clarito. Después de que arrestaron a Juan, Jesús comenzó entonces a predicar. Es decir, una mala noticia, Jesús le dio vuelta porque se indignó de tal manera que dijo, lo que estaba predicando Juan, voy a seguir yo predicándolo. Si a él lo arrestaron, quién sabe lo que me harán a mí, pero hay que seguir. Por eso, ante la injusticia y ante las noticias malas, tenemos que indignarnos. No tenemos que quedarnos de brazos cruzados. Noticia de esta semana, hay países en el mundo que ya llevan vacunados a la mayor parte de la población. Y, mientras tanto, hay 130 países que todavía no han puesto ni una sola dosis de vacuna. 130 países sin una sola dosis de vacuna. Y unos cuantos, como la Unión Europea, comprando y comprando vacunas, muchas más de las que tienen de población. La Unión Europea tiene 446 millones de habitantes, pues tiene muchas más millones de vacunas y todavía esta semana han comprado 500 millones más. 500 millones más. O sea, mucho más de la población. ¿Qué van a hacer con esas vacunas? Mientras que en países como el nuestro no se ha puesto ni la primera vacuna. ¿Y qué es? ¿Que no se puede? Sí se puede, porque El Salvador ya tiene vacunaciones, cada día están vacunando a más de 2.000 personas. ¿Y qué vamos a hacer? Ponernos así de brazos cruzados y decir, pues nos ha tocado mala suerte con este gobierno, ¿verdad? Pues tenemos que indignarnos como Jesús. Si Jesús, cuando le dijeron, han arrestado a Juan, él hubiera dicho, bueno, pues yo me voy a Egipto a esconderme, yo me vuelvo a Nazaret y ahí a ver si con lo que aprendí de mi papá hago sillas y mesas y cosas de esas y ya me quedo tranquilito. Jesús no dijo así. Ante una noticia como el arresto de Juan, él se indignó y empezó a predicar. Por eso, hermanos y hermanas, la Cuaresma tiene que hacer que nos transformemos, convirtamos personalmente y también socialmente. El Papa Francisco le gusta hablar de muchos tipos de conversión, no solamente de la conversión personal. Tiene que haber una conversión social,
política, cultural, pastoral. En Aparecida, cuando en ese santuario de la Virgen en Brasil se juntaron los obispos de todo el continente de América Latina en el año 2007, se habla mucho de la conversión pastoral. La iglesia, las parroquias tenemos que convertirnos también. La conversión pastoral es estar más atentos y escuchar más a lo que diga la gente. Eso dice Aparecida desde hace 14 años. Bueno, pues en esta parroquia hemos descubierto, con la emergencia de todo el año pasado, lo importante que es escuchar a las personas. Y por eso vamos a tener un taller en este mes de marzo seguramente, donde nos van a hablar de la pastoral de la escucha. Lo importante que es que tengamos en la parroquia un lugar donde ser escuchados. Y tal vez consejos, ¿verdad? Y tal vez, si se puede, pues ayudas, pero sobre todo escuchar. Y esta es la conversión pastoral, uno de los elementos de la conversión pastoral. El Papa Francisco nos habla también de la conversión ecológica. La conversión ecológica. Hoy dice la prensa que más de la mitad de la basura de esta ciudad no se recoge. Estos camiones de basura recogen la mitad de la basura que cada día se bota en esta ciudad. Ya sabemos dónde se bota, porque nosotros vivimos cerquita del río Las Vacas, ¿verdad? Pero necesitamos una conversión ecológica también, porque si no, la basura la tenemos aquí cerquita. Bueno, pues este ejemplo nos sirve para ver qué podemos hacer en la Cuaresma con nuestro pecado. Con nuestro pecado queremos también dejarlo ahí cerquita de la casa, en un barranco cerca del río Las Vacas, o queremos que Dios nos ayude a llevar lejos nuestro pecado para no sentir el mal olor de nuestro pecado. Eso es lo que tenemos que pensar para esta Cuaresma, ¿verdad? ¿Queremos tener una Cuaresma más o queremos realmente convertirnos y creer en el Evangelio, que es lo que nos dice el Señor? Muchas veces nos toca escuchar a la gente decir con mucho orgullo: yo no me arrepiento de nada en la vida, ¿verdad? Esto es una moda en los últimos años. Artistas, gente famosa, políticos, que aunque hayan hecho algo malo, salen diciendo con mucho orgullo: yo no me arrepiento de nada en la vida. Hace un par de años, estando en España, en unas revistas de esas que salen los fines de semana en la prensa, en 4 lugares de la misma revista, personas entrevistadas decían: no me arrepiento de nada en la vida. A mí no me pareció casualidad, porque el mundo consumista, el sistema en el que estamos, que da importancia solamente al consumir, a lo material, ese sistema quiere agarrarnos sin convertirnos. Quiere que digamos siempre: yo no me arrepiento de nada. Y así nos va, así nos va. Por eso la Iglesia nos ofrece cada año esta oportunidad de la Cuaresma. Y termino, hermanos, la Cuaresma tenemos que iniciarla con la esperanza de que vamos a cambiar. Si la iniciamos sin esperanza de cambio, entonces no estamos haciendo nada. ¿Qué es lo que nos da esa esperanza? La historia de salvación. Por eso hoy las 2 primeras lecturas nos hablan de esa esperanza. Cuando la humanidad pecó en tiempos de Noé, Dios salvó en el arca a esa familia y hizo una alianza con la humanidad con el signo del arco iris. Esa alianza de Dios con la humanidad que se fue repitiendo después, como vamos a ver en los próximos domingos. El próximo domingo esa alianza es la de Dios con Abraham. Y el siguiente domingo la alianza de Dios con Moisés. Y esa alianza se ha ido repitiendo siempre porque es Dios que nos perdona siempre. Dios es misericordioso y a pesar de nuestro pecado nos dice que podemos convertirnos. Y la conversión, hermanos, es algo bueno. Dice un teólogo, Pagola, que la conversión nos hace bien. Porque a veces decimos: no, yo la conversión... ¿Qué dice un alcohólico? Pues que prefiere estar, ¿verdad?, con el trago,
pues cada semana o cada 2 días, ¿verdad? Pero los familiares y la gente que le quiere tiene que hacerle ver que la conversión es algo bueno. Y eso es lo que nos hacen las lecturas de hoy. Creemos que es algo malo cambiar de vida y sin embargo no es algo malo, es precisamente el camino de la felicidad. Y para eso tenemos que detenernos a pensar cómo está nuestra vida, es decir, pasar el desierto del que nos habla hoy el Evangelio. Pues vamos, hermanos y hermanas, a pedirle al Señor por nuestra conversión. Este año la Compañía de Jesús va a celebrar la conversión de San Ignacio. 500 años se cumplen el día 20 de mayo. Comenzaremos un año ignaciano celebrando la conversión de San Ignacio. Bueno, pues aprovechemos esta Cuaresma también para nosotros también pedirle al Señor por nuestra conversión y para que podamos ser felices en ese reino de Dios que nos anuncia hoy San Marcos en el Evangelio. Nos ponemos de pie.